Hola a todos. En esta ocasión quiero platicarles de un proyecto que he estado trabajando. Todavía está en proceso, pero pues a lo mejor puede darles algunas ideas, sobre todo en la parte conceptual y en la parte de poder saber cómo abordar un tópico, más que en la parte técnica, ¿no? Porque yo aquí usé algunos elementos técnicos, software, etcétera, que tal vez no voy a explicar a profundidad, pero más bien lo que sí me gustaría trabajar en este video es un poco de mis razones, tal vez, ¿no? Un poco más hablar del por qué hice esta pieza, en qué está basada, más que tal vez del cómo exactamente la hice, ¿no? Pero bueno, eh, para empezar, lo que, lo que quiero mostrarles es un poco por qué hice esta pieza. La pieza se basa, más bien, surge por un proyecto en conjunto entre algún, unos estudiantes y un taller que se iba a hacer en una escuela de arte de aquí en Rotterdam que se llama Willem de Kooning. Entonces algunos alumnos, estudiantes de artes visuales iban a hacer algunos trabajos eh, sobre, sobre todo a partir de varias ideas. Uno era democracia, un ensayo sobre democracia, y el otro era a partir de lugares que funcionan de manera autónoma y que tienen algún tipo de eh, labor cultural. Eh, es decir, foros independientes que organizan conciertos, eh, centros comunitarios que organizan clases de arte o de centros de discusión o pláticas o de debate, etcétera, pero que todos, la condición, digamos, en este proyecto era que todos eran lugares eh, que funcionan de forma autónoma, que no tienen un respaldo de un gobierno o del gobierno, sino que todos funcionan de forma autónoma. Entonces, un una, compositor mexicano que está trabajando acá me invitó a ser parte de este proyecto. Eh, Inicialmente el proyecto era para hacer una pequeña pieza de un minuto que se transmitió por radio este miércoles y que iba a ser comentada en conjunto con los alumnos de esta escuela de arte. Más también, además vimos se vieron sus trabajos y bueno, era todo alrededor del mismo tópico. Entonces, bueno, había una lista bastante grande de lugares, muchos de todo tipo, ¿no? O sea, desde lugares autónomos que funcionan de manera más comunitaria o con una cierta labor social, hasta auditorios también autónomos, pero que se hace música experimental o música electrónica o algún tipo de música rock, punk, etcétera, ¿no? Em, yo me decidí por varias razones, tal vez una por una razón práctica y otra por probablemente el, el estado de ánimo en el que me encontraba en esos momentos, por un lugar en particular que se llama Les Salles, que es una sala de lectura. Esta sala de lectura es una sala de lectura comunitaria, es una especie de biblioteca comunitaria donde uno puede ir tanto a consultar libros de distintos tópicos, tienen todos, de muchos tópicos, incluso tienen libros en otros idiomas, hay libros en holandés, la mayoría, pero hay secciones de libros en español, secciones de libros en alemán, en inglés, en francés, y uno puede también ir a trabajar ahí, simplemente a tener un lugar donde sentarse y poder hacer alguna otra cosa. Hay algunas computadoras que se pueden utilizar. Eh, Esta es otra foto del lugar, ¿no? Es hacia el exterior.
Este es desde afuera, ese es el nombre del lugar. Vean, pues esas son un poco las características del lugar. El espacio es curioso porque es como muy cuadrado, pero tiene este espacio en medio, como escaleras hacia abajo. No hay divisiones, es un solo espacio grande, hay muchos estantes, hay un piano, hay estas mesas grandes, están siempre los periódicos ahí. Por este lado, no sé si en alguna de las fotos, de este lado, del lado izquierdo de esta foto, un poco más hacia la izquierda, no sale, hay un baño, hay una puerta hacia un baño, y por acá atrás de esto, el lugar vende café, y lo vende en realidad muy barato en comparación, bueno, muy barato. Es un poco como otro servicio más, ¿no? Que además de que puedes ir a trabajar o a leer sin pagar nada de forma libre, incluso puedes llevarte los libros, no es necesario pedirlos prestados, si tú quieres te los puedes llevar. Eh, entonces también aquí puedes pedir un café o tomarte un café muy barato, y bueno, funciona como un centro eh, de lectura y de trabajo bastante interesante. Me llamó mucho la atención este funcionamiento, ¿no? Como de, por un lado, un lugar que en apariencia, pues una sala de lectura o una biblioteca, si lo pensamos ahí, suele parecer un poco como un lugar sin mucho movimiento, un lugar silencioso, un lugar que, digamos, cada momento parece exactamente igual al anterior. Y un poco mi idea surgió a partir de eso, como de demostrar que incluso dentro de este ambiente que es aparentemente estático, o este ambiente que es aparentemente silencio, hablando hipotéticamente, porque en realidad no existe el silencio, eh, por lo menos nosotros no lo podríamos percibir. Eh, entonces, la idea era en esta pieza es como que tomar distintos momentos de este lugar, capturarlos en sonido. También lo hice desde distintos puntos, ¿no? Hice grabaciones, en esta foto podemos ver un poco, hice grabaciones desde esta mesa que se ve aquí, también hice grabaciones caminando entre los distintos estantes, hice un recorrido que va de donde está esta persona, recorriendo los estantes hasta llegar a este lado donde están las computadoras. Hice grabaciones desde el fondo, aquí, este espacio que se ve de este lado. Creo que en otra de las fotos se ve. Eh, Hice grabación desde aquí, esa es la parte del fondo que les decía. Hice otra grabación cerca de aquí de las escaleras. Aquí está lo del café que les decía. Entonces hice grabaciones desde distintos puntos de la pieza. Aquí tengo todas las grabaciones. Entonces, obviamente, obtuve mucho material. La grabación la hice con una grabadora de mano, una Zoom eh, estéreo. En algunas grabaciones hice por 4 canales, pero en realidad no las usé, solo usé las estéreo. Y pues bueno, al final tenía, pues solo había acomodado un poco pues el orden de las grabaciones. Esta etiqueta, este número que tienen aquí, pues solo es, sí, el orden en el que fui grabando, ¿no? Eh, y el proceso que utilicé inicialmente fue ir seleccionando material, es decir, de esta grabación que tengo aquí, que es la grabación completa, fui tomando partes que me parecían interesantes, ¿no? Partes donde el sonido podía funcionar para mí musicalmente, ¿no? Eh, si escuchamos un fragmento de esto, bueno,
en esta grabación básicamente podemos empezar a escuchar casi todo el material que hay, porque son distintos sonidos en un espacio, ¿no? Tenemos tal vez lo que predomina es la voz. Era un par de personas que estaban, una persona que le estaba dando clases de holandés a otra persona. Escuchamos también por ahí teclas, ¿no? Alguien escribiendo en un teclado de computadora. Escuchamos también sonidos de cómo libros se ponen sobre estantes. Más adelante, déjenme ver si aquí lo encontramos. Ahí justamente había otro tipo de sonidos. Había una persona cuando yo estuve grabando que estaba haciendo, un señor que estaba moviendo un mapa muy agitadamente y se escucha ahí ese papel. También tenemos estos sonidos del café, de las tazas de café o mientras servían el café. Son más esporádicos, pero ahí está. Entonces, básicamente el primer paso que utilicé fue de estas grabaciones de campo, fue que eran muchos, ¿no? Si nos fijamos todo este material que son mis grabaciones, tal y como las hice, son casi 20 minutos de grabaciones. Y eso que también ya aquí fui descartando otros pedazos, ¿no? Entonces estos fueron con los que me quedé. Y a partir de ahí fui seleccionando el material que me parecía interesante. O sea, simplemente cortaba un pedazo que me parecía interesante y lo ponía acá abajo y decía, bueno, ese creo que puede funcionar. Y además, desde aquí empecé a clasificar los sonidos. Es decir, esta grabación amarilla número 2 empecé a encontrar momentos que me podían parecer interesantes y los fui separando de acuerdo a la fuente del sonido, es decir, si era un sonido de puerta, si lo vamos viendo así, fíjense que aquí vamos a tener sonidos de puerta. Claro, entre otros sonidos, pero el protagonista, digamos, es muy notorio el sonido de puerta. Aquí tengo, por ejemplo, golpes de libro, golpes dentro de ese tipo de golpes, en general los puse ahí. Voces, hay voces todo el tiempo, eso es muy interesante, pero igual, o sea, momentos en donde las voces me parecían relevantes, donde me parecía importante el papel de la voz. Teclas o momentos donde se tecleaba. Café, bueno, todo lo que estaba relacionado con las tazas de café y sonidos relacionados con eso. Por ejemplo, tengo más. Y por último, este sonido que ya habíamos notado de las hojas, de esta persona que estaba agitando las hojas, pasando hojas, ¿no? Entonces lo que hice fue simplemente tomé las distintas grabaciones que fui realizando, fui seleccionando los pedazos que me interesaban y luego los clasifiqué. En realidad, si se fijan, aquí está por pasos, ¿no? Tal cual. Esta es mi grabación original, luego estos son los pedazos que me llamaron la atención y luego simplemente abajo están esos mismos pedazos, pero clasificados de acuerdo a cuál es la fuente del sonido, ¿no? Esas fuentes del sonido que me parecieron relevantes. Aunque el sonido está mezclado, como ya dijimos, pero donde me parece que es más relevante, por ejemplo, el sonido de puerta, aunque haya voces también, ¿no? Pero a lo mejor el sonido de puerta me parece más relevante. Y pues prácticamente eso es lo que hice con todas las grabaciones que tomé. Algo también importante de resaltar es que a la hora de trabajar esta pieza, pues un poco como para darme una idea, estaba muy mal hecho, pero estando ahí mismo en el lugar, hice un pequeño
mapa del lugar. Justamente aquí está, en esta parte donde está el número 7 y 8, está la mesa que veíamos, los estantes, la parte donde están las computadoras, donde está el café, el lugar donde está el piano y donde hice algunas de las grabaciones. Y los números que están marcados son el lugar donde realicé cada una de las grabaciones. Es decir, en mi archivo, en mi sesión, perdón, de live, si yo me voy al, por ejemplo, al número 7, si lo vemos aquí, perdón, el número 7, ese número 7, esa grabación fue realizada en esa mesa. Si lo vemos en las otras fotografías, es aquí, justamente aquí donde está esta mujer. Ahí me senté y ahí realicé la grabación, ¿no? Entonces, de alguna manera cada grabación está, vamos, tiene que ver, está relacionada con el espacio. Si se fijan aquí, por ejemplo, nuevamente en la imagen, aquí tengo una grabación que es la número 5 y la número 7. Las personas que estaban en la clase, esta clase, estaban en esta zona, por donde está el número 5. Entonces, lo que vamos a notar es que, por ejemplo, aunque se escuchan voces en ambas grabaciones, en la 5 y en la 7, vamos a escucharlas de distinta distancia, ¿no? Entonces, vean, aquí la 7 es el que escuchamos, pero noten qué tan lejos escuchan la voz. Bien, y ahora comparemos con la grabación 5, que es una grabación hecha, fíjense nuevamente aquí en el mapa. Esta está aquí, realizada a las 7 aquí, mientras que las voces están en esta zona y la grabación 5 está hecha en la zona donde estaban muy cerca de las voces. Entonces aquí tienen que escucharse muy cerca las voces. Bien, como pudieron notar, se escuchan más cerca, ¿no? Más cerca que en la grabación 7. Y con dos de las grabaciones, aquí lo podemos ver, la número 4 y la número 6, son grabaciones que hice mientras me iba caminando, ¿no? Entonces, en la grabación número 4 hice este recorrido entre los estantes y lo terminé justo enfrente de las computadoras. Y en este recorrido empecé en el centro y fui caminando hacia la parte eh, que estaba cerca de la calle y luego regresé al lugar donde había empezado las grabaciones. Entonces, por ejemplo, en el número 4, lo interesante de estas grabaciones que no son fijas, las grabaciones que se mueven, es que vamos a gradualmente escuchar los sonidos en distancias distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí al inicio el baño estaba de este lado, el baño está aquí justamente. Podemos escuchar a lo mejor el sonido del baño muy cerca, mientras que al final de esa misma grabación vamos a escuchar muy cerca el sonido de las computadoras, de las teclas de las computadoras. Entonces, si vamos a la grabación número 4, vamos a notar eso al principio. Ahí está el baño, como dije, se escucha más cerca. Conforme va avanzando el sonido de las teclas, va cambiando. Vamos a adelantarlo un poco al final. Y entonces al final escuchamos más a las teclas. También sucede algo interesante, hay un paneo. Como yo voy caminando junto con el micrófono, entonces vean, noten cómo el sonido, por ejemplo, de las voces o el del baño proviene de distintos lugares, porque conforme yo me fui moviendo, digamos, la fuente del sonido
no cambiaba, pero yo me movía. Entonces da la apariencia de que la fuente de sonido se está moviendo, pero en realidad el que se movía era yo, realizando la grabación. Entonces, bueno, eso fue un poco de lo que hice con el material. Ya que tuve todo el material, que seleccioné el material, lo clasifiqué, aquí está el mismo, ya está clasificado y junto, digamos, es como una versión abreviada de todo lo anterior. Pero también, si se fijan aquí, ya no está en orden, desde la grabación uno hasta a otra. Más bien, lo fui trabajando de acuerdo a la sensación de distancia. Es decir, los primeros sonidos son sonidos que aparentan ser más cercanos, mientras que los últimos aparentan ser más lejanos, ¿no? Con las voces es muy evidente, por ejemplo, que esta es la grabación que decíamos, esto es lo más cerca, luego este sí, otro a otra distancia, luego a otra distancia, y cada vez más lejos. Aunque aquí son muy claras las voces, pero fíjense, la reverberación es distinta porque la fuente estaba más lejos, ¿no? Entonces, básicamente esto es todo mi material. Este es el material, todo el material que yo voy a usar o que usé en la pieza. Entonces tengo, vamos, clasificado, este sería como mi tabla final del material. Tengo clasificado por la fuente del sonido, si es un sonido de la puerta, hay rechinidos o la puerta se abre o se cierra. Sonidos del baño, básicamente es agua, ¿no? Si lo escuchan. Golpes, que en general eran libros, el sonido de los libros en los estantes. Voces, teclas, las teclas de la computadora, sonidos relacionados con el café y con las tazas y sonidos de movimiento de hojas o de papel. Obviamente, como la grabación se hizo en el mismo lugar y además pues el lugar era, o sea, yo estaba ahí grabando un poco y la gente me veía raro que andaba yo con mi micrófono porque pues la gente estaba haciendo sus cosas. Entonces, obviamente hay sonidos, todos están mezclados, pero como repito, elegí pues donde me parecía más relevante alguno de ellos, ¿no? Donde se escuchaba más claramente, por ejemplo, el papel, aunque a lo mejor de fondo siguen estando las voces. Uh -huh. Muy bien, entonces, obviamente con esto se puede hacer una pieza y podemos utilizar los mecanismos, los procedimientos que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, aquí ya corté, por ejemplo, pero aún así puedo cortar más, puedo acomodarlos en distintas capas, puedo bajarlos de tempo y por lo tanto a lo mejor cambiar su altura, puedo ponerlos en reversa, etc. Pero para mí la principal idea en esta pieza era reflejar como la sensación de estar en ese lugar, la sensación de estar en esta sala, pero al mismo tiempo como si pudiéramos hacer una, un cambio en la duración del tiempo, en la percepción del tiempo, y que pudiéramos ver cómo cada evento y cada sonido que se genera deja una huella que permanece y que podemos ver el rastro de esa huella. Les voy a poner un ejemplo como de referencia visual. Muy bien, este sería como un equivalente fotográfico, ¿no? Es decir, si se fijan en esta técnica de la fotografía con exposición prolongada, lo que se hace es que la velocidad de la exposición se hace a velocidades muy bajas, es decir, la exposición permanece abierta, el obturador permanece abierto mucho más tiempo y entonces los objetos que están fijos, que no se mueven, pues así se observan, como este edificio, por ejemplo, mientras que los objetos en movimiento, si se fijan, van dejando una especie de huella, porque la cámara lo capta en distintos momentos, justo por la exposición prolongada. Y nos da esta sensación como de ver, en este caso probablemente era como un autobús o algo así,
¿no? Parece ser, o coches en general, ¿sí? Autos, y nos da esta sensación como de verlos todos al mismo tiempo, pero no, pero no encimados, más bien como una especie de huella o memoria de lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente cuando yo llegué al material que les mostré, en parte empecé a reflexionar sobre cuál era la idea de la pieza. Y la idea principal, pues, surgió a partir de asociarlo con este tipo de imágenes donde la fotografía, eh, la luz deja una huella y es hasta cierto punto como un recuerdo de que por aquí pasó algo que a lo mejor ya no está, pero es como también ver el mismo lugar en distintos momentos en el tiempo, en el, en el momento, como al final, en el ahora, pero poder tener un panorama de distintos puntos del tiempo, ¿no? La pieza surge a partir de esta idea. Tiene, por un lado, como una cuestión práctica, es decir, esto me da un punto de partida para saber cómo lo voy a trabajar. Pero por otro lado también tiene un aspecto filosófico, ¿no? O al menos estético, donde yo puedo asociar esta sensación que tenemos cuando vemos esta imagen, una imagen similar, con la sensación de escuchar el sonido, cómo podría yo emular esto con sonido, ¿no? Pero desde el punto de vista también estético, no solo técnico. Entonces, bueno, como les comenté, yo hice este mapa, ¿no? Un poco para planear y controlar muy bien de dónde había yo realizado las grabaciones, sobre todo las que eran en movimiento, saber la fuente de los sonidos, etcétera. Me ayudó mucho a hacer eh, este mapa de dónde realicé las grabaciones. Cuando hagan grabaciones de campo, les recomiendo mucho eso, que tengan mucho control de si quieren captar el sonido de un lugar en particular, como que desde dónde lo están grabando, realizar varias grabaciones, como tener mucha conciencia de cuál es el espacio que estoy grabando, ¿no? Porque no solo son los eventos en el espacio, ¿no? No solo es la gente que estaba ahí o el sonido de las tazas, etcétera. Es también el espacio es el que genera ese tipo de sonidos. Si este espacio fuera con otras características, ¿no? De otro material, de otro tamaño, los objetos que están ahí no sonarían igual. Entonces, por eso para mí era tan importante reflejar también esta idea del espacio. De hecho, es parte de eh, mi propuesta de investigación en la maestría tiene que ver con el espacio y con la resonancia y la reverberación. Entonces, eh, tomé este mapa y empecé a buscar una forma de cómo trabajar el material, ¿no? Como les dije, en esta explicación, más que de hablar de técnicamente cómo lo hice, pues es eso, o sea, cómo surgió el concepto, ¿no? Surgió el concepto a partir, como les decía, y grabar un lugar en particular, una lista, dentro de una lista yo tenía que elegir un lugar, elegí esta sala de lectura, me pareció interesante, esta idea de como que aparentemente es muy silencioso, pero en realidad si lo escuchamos con detalle, eh, vamos a encontrar mucha actividad. Y por otro lado, esta idea también como de este lugar que es tan silencioso, pero que al mismo tiempo ocurren tantas cosas, y cómo esto se puede vincular con estas imágenes de exposición prolongada, ¿no? Y que me gustaría crear o generar una sensación similar con, con el sonido. Ese sería el punto, ¿no? Eso lo pude haber logrado dentro de mi DAW, dentro de mi editor, pues organizando el material, eh, de alguna forma tratando de casi hacer una reconstrucción realista o más o menos realista del lugar, pero al mismo tiempo saber la manera en que yo iba a reflejar esta idea de la exposición prolongada, ¿no? Tenía que reflejarlo de alguna forma. Pero bueno, yo decidí utilizar algunas otras herramientas y dentro de estas herramientas
hay un software que diseñaron en Francia. Es gratis, es de código abierto y está influenciado pues, por las ideas de un compositor griego, francés, de nombre Yannis Xenakis, probablemente uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que además de ser músico y compositor, eh, peleó en la resistencia francesa durante la guerra, etc. Además de eso, era arquitecto. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí eh, es un software que nos permite hacer dibujos gráficos que actúan como controladores de algún otro software. Es decir, este gráfico puede generar información, datos que se pueden transmitir a otros programas. Se puede transmitir, por ejemplo, a Live, se pueden transmitir a Cubase, prácticamente cualquier programa que reciba información MIDI, y esto se puede utilizar para controlar algún parámetro. Es como una especie de automatización, pero una automatización que se puede trabajar aparte de forma visual, ¿no? Y que puede tener un aspecto interesante a la hora de cómo lo pensamos, ¿no? A veces pensamos en música como que solo en dos dimensiones, ¿no? Duración del sonido y la altura del sonido, pero en realidad tendríamos que pensar que hay una cantidad múltiple de parámetros. Algo interesante es que, por ejemplo, el gráfico puede leerse de distintas maneras, a distintas velocidades, puede tener, al final es muy fácil de, de, hasta cierto punto es fácil de usar, y además también es muy controlable en el sentido de que nosotros podemos hacer prácticamente que cada cosa haga exactamente lo que queremos, ¿no? Entonces, de hecho, si vemos aquí, eh, la quité por, eh, para ver más claro el gráfico, pero lo podemos poner justamente para que lo tengan muy claro. Vamos a ver aquí, permítanme. Si vemos, en realidad lo que está sucediendo en este gráfico no es otra cosa más que reflejando de alguna manera el plano que yo hice. La idea principal es que el sonido dominante es el de la voz, entonces digamos que se actúa hasta cierto punto como un incitador del resto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos eh, por ahora, voy a poner play, no va a sonar nada, pero va a empezar a moverse. Vamos a ver que lo que yo hice fue tomar este como punto inicial, que es donde estaban las personas que hablaban, y a partir de ahí ver como si el sonido viajara a distintos puntos del espacio y fuera activando al resto del material. Y por otro lado usé los dos recorridos que hice, ¿no? Si se fijan, habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, esta es una grabación que hice en movimiento, eh, también esta es otra que hice en movimiento, y ahí podemos ver cómo utilicé un poco ese mapa como una especie de partitura también para mi pieza, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí se va a ver muy claro. Es como si el sonido viajara de aquí y rebota, ¿no? Va rebotando de acuerdo si se encuentra con una pared, si se encuentra con objetos. Obviamente esto es metafórico, ¿no? No es literal, porque pues yo más bien utilicé eso como un punto de partida para iniciar, para trabajar la pieza.
y vean conforme estos cursores, que esas reflexiones del sonido de la voz, van activando otros puntos dentro de esta partitura, y pues cada punto está conectado a un sonido en particular, a uno de toda la lista que les puse, que está de la clasificación que hice, tanto de la cercanía como de la fuente, están ahí. Entonces, por ejemplo, alrededor de esta zona están la mayoría de los sonidos que tienen que ver con el baño. Aquí en esta zona, tanto cerca como cada vez más lejos, justo por lo que les decía, ¿no? También los clasifiqué por distancia. Entonces, entre más cerca estuvieran de la fuente, suenan más fuerte; más lejos de la fuente. Entonces, alrededor de, por ejemplo, aquí que estaba la cafetería, alrededor de ahí coloqué los puntos que activan los sonidos que tienen que ver con esa fuente. Lo mismo aquí con respecto a las computadoras. Por aquí el señor que estaba con el mapa estaba aquí de este lado, pero había otro señor que grabé aquí que estaba con un periódico. Entonces, de alguna manera está vinculado la ubicación de los puntos con dónde los grabé, ¿no? Y cómo se van activando gradualmente, ¿no? De alguna forma, la pieza es hasta cierto punto como una especie de autómata. Con ciertos parámetros la pieza podría continuar indefinidamente en realidad. Y hice varios intentos. Para la versión de 1 minuto hice una versión en donde estos cursores que ustedes ven aquí se movían mucho más rápido, justo para comprimir un poco el proceso. Pero ahora estoy buscando opciones de cómo esto puede pasar. Y esta es una versión preliminar. Digamos, tuve que presentar esa versión de 1 minuto, pero creo que el proyecto puede ir un poco más allá. Y parte de la idea es continuar este proyecto, irlo trabajando, perfeccionando un poco más, hasta poder hacer una pieza mucho más larga, o incluso la idea de hacer una instalación, incluso ahí en la sala, ¿no? O sea, de alguna manera como proyectar el sonido de la sala en la misma sala, lo cual sería muy interesante, ¿no? Ahora, ya en relación al sonido, pues bueno, este es un software que se llama Max. Es, cuando ustedes abren una ventana de Max sale esto, es decir, en blanco. Eh, este software no es como tal un programa que tenga acciones específicas, sino más bien es un entorno de programación que está orientado a objetos. Esa es una ventaja, porque básicamente tenemos estas cajitas que que tienen una función en particular, los objetos, y se van conectando entre sí para compartir información, realizar acciones, etc. Entonces es básicamente un entorno de programación donde no es que tú aquí hagas o proceses sonido, sino más bien tú diseñas el programa que quieres para las acciones específicas que quieres. Entonces, bueno, está un poco desordenado y se ve tal vez demasiada información, pero en realidad no es demasiada. Lo que tengo aquí son estos subprogramas, vamos, donde están clasificados por los tipos de sonido que les mencioné, ¿no? La puerta, baño, golpes, etc. Ya que tenemos esa clasificación, adentro lo que tengo no es más que un sampler. Es un sampler donde yo cargo en un buffer, es decir, en una porción de memoria de la computadora, yo cargo todos los sonidos. Los sonidos que vimos en el otro programa, simplemente los exporté y los trabajé de forma individual. Y yo los cargo aquí en un buffer, ¿no? Este es el buffer. Y aquí, pues simplemente es este objeto group, lo que hace es poder reproducir estos sonidos, ¿no? Entonces tengo, por su clasificación, o sea, tengo sonidos de puerta. Entonces aquí adentro van a estar todos los sonidos que tienen que ver con puerta, sonidos de golpes, aquí están. Y pues
En grandes rasgos es eso. Entonces lo que yo hago aquí es mediante este objeto que está aquí, perdón, mediante este objeto que está aquí que se llama root, lo que hago es seleccionar cuáles de los botones que tenemos acá, cuáles de esos botones son los que voy a tomar para activar esos sonidos. Es decir, estoy conectando este programa que reproduce sonidos, lo estoy conectando con este, que es el gráfico. El gráfico por sí solo no suena nada. Entonces va a sonar hasta que esté conectado con este programa. Entonces básicamente eso pasa con todos los clasificaciones de sonido. O sea, de hecho digamos, lo mismo. Si entramos es lo mismo, solo que cambia el número de sonidos. Por ejemplo, aquí, de sonidos de baño, nada más tengo 3, ¿no? En lugar de hay otros donde tengo hasta 10 u 11 sonidos diferentes. Ahora, para crear la sensación, esta sensación de la exposición prolongada, pero con el sonido, lo que se me ocurrió fue que los sonidos pudieran reproducirse, digamos, de una manera muy realista, que sería pasando por este filtro, que es básicamente un filtro donde todo pasa, se recorta un poco abajo y se recorta un poco arriba, pero va a ser muy, digamos, eh, el sonido casi como está grabado. Y tengo otros dos con una ecualización distinta, ¿no? De hecho, probé varias ecualizaciones, eh, distintas ecualizaciones, eh, pero digamos, cada fase es una ecualización distinta, ¿no? Eh, y eso que me va a dar es como la sensación de que el sonido está ahí, pero enmascarado un poco, ¿no? Como oculto, como una huella. Sobre todo, al quitarle frecuencias graves y agudas, nos da la sensación como que si el sonido estuviera más lejos, como si estuviéramos en un lugar. De hecho, no uso ningún tipo de reverb artificial, ¿no? Es la reverberación del lugar y la ecualización la que da tal vez esta sensación de, de reverberación. Y otra cosa también es que cuando dejamos esta huella nos hace sentir, como estas imágenes que tenemos aquí, como si el tiempo estuviera suspendido o básicamente como si el tiempo pasara a otra velocidad. Entonces, otra de las acciones que tengo en el patch de Max es que algunas de las líneas, más bien algunos de los cursores que tenemos aquí, por ejemplo si nosotros lo vamos moviendo, si se va moviendo a lo largo de la línea, me va a dar valores, me va a dar coordenadas, básicamente, sus coordenadas. Y esas coordenadas yo las tomo aquí. De hecho, estos son los reflejos y estos son, uso aquí los recorridos. Entonces, por ejemplo, en el recorrido lo que sucede es que me da coordenadas, horizontal y vertical, y esas coordenadas las utilizo tanto, digamos, de aquí de estos recorridos como de todas las líneas que ustedes ven aquí. Esas coordenadas las uso para controlar ciertos parámetros del sonido. En este caso, por ejemplo, aquí el recorrido 1 lo utilizo para controlar el volumen de cada uno de los ecualizadores. Entonces, cuando el sonido pase por este ecualizador, este recorrido va a ser una automatización, vamos, pero que depende del gráfico y va a subir o bajar el volumen según el gráfico o la curva suba o baje. Y lo mismo pues con cada uno. En parte invertí, o sea, en parte quise que este y el que tiene una ecualización más inusual, vamos, estuvieran invertidos, es decir, conforme son inversamente proporcionales, conforme este suba de volumen, este va a bajar y viceversa. Este es independiente. Y otra cosa es que también algunos de estas curvas las utilicé, bueno, aquí está otra vez lo de las coordenadas, pero algunas de estas curvas las utilicé para un parámetro más que aquí está, es este que está aquí, está recibiendo la información, y ese parámetro determina la velocidad de reproducción. Si nosotros lo mandamos a una velocidad de reproducción de 1, significa que lo va a reproducir tal y como es el archivo de audio original.
y conforme vaya bajando es bajar la velocidad, o conforme vaya subiendo después de 1 es subir la velocidad, es decir, es la proporción, vamos, si yo tengo aquí en este número, le doy un 2, significa que va a suceder al doble de velocidad, ¿no? Va a suceder 2 veces más rápido. Y si pongo 0.5 es que va a suceder a la mitad de velocidad, ¿sí? Entonces, utilizo esas coordenadas también para cambiar la velocidad de reproducción de algunos sonidos. Si se fijan, aquí siempre lo hago en 3 niveles, es decir, unos van a ser siempre, se van a reproducir siempre a la velocidad original. Estos 3 van a reproducirse a partir de esta coordenada, y estos 4 últimos a partir de esta otra coordenada. Y eso pasa con todos, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, este de las hojas, es lo mismo. Tengo 3 coordenadas, 3 velocidades distintas, y conecto cada una a varios de los sonidos, ¿no? De hecho, vamos a elegir, por ejemplo, este de los golpes, y vamos a ver cómo sucede, ¿no? Por ejemplo, estos 3 primeros de aquí tendrían que sonar a velocidad normal. Están sonando a velocidad normal. Con respecto a la salida, ahorita les digo por qué pasa, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, aprieto el último o de los últimos, que están a puntos, 0.594 es casi la mitad de velocidad. Entonces se va a escuchar más grave y más lento. Sí, si pudieron notar, se nota que el sonido se reproduce a una velocidad menor que la original. Y por último, hay básicamente un último paso antes de tener esta versión, que todavía no, como les repito, no es la versión final, que es, bueno, cómo decidir qué sonidos van a este ecualizador, o a este ecualizador, o a este. Al principio yo había hecho una versión en donde lo dejaba fijo, es decir, había ciertos sonidos que siempre iban por este ecualizador, había otros que siempre iban por este, y así. Pero era un poco estático, porque al final pues siempre escuchábamos los mismos sonidos cerca, los mismos sonidos en medio, los mismos sonidos más lejos, entonces no nos daba tanto esa sensación en realidad de movimiento, ¿no? Entonces lo que hice fue que tengo la salida de estos, por ejemplo aquí son 8 sonidos distintos, y los mandé a un patch, un programa muy rápido, muy simple en realidad, que lo que hace es generar números aleatorios. Entonces genera un número aleatorio, por ejemplo aquí que dice random 3, genera un número aleatorio de 3 números, es decir 0, 1 y 2. Entonces cada vez que yo le doy clic aquí, genera un número. Le sumé 1 porque aquí necesito valores de 1, 2 y 3. Entonces lo que hace este objeto, este programa, mini programa, es que le dice por cuál de los ecualizadores va a salir, ¿sí? Si nosotros vemos aquí, bueno, este no, pero si yo veo la salida ya después de la suma, este número que está aquí me va a decir más claramente eh, por cuál va a salir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el sonido va a salir por el ecualizador 1, otra vez por el 1, ahora por el 3, otra vez 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 por el 1, 2, por el 3, perdón, por el 1, por el 2, por el 1, por el 3. Cuando se repitió mucho está bien, porque al final esto lo que hace es generar un número aleatorio entre esos 3. Entonces obviamente se van a repetir porque no hay muchas posibilidades. Hay objetos que permiten hacer números aleatorios sin repetición, pero se agotaría, tendría que reiniciarlo. Y aquí en realidad no me importaba mucho si se repetía. Entonces, esto es muy sencillo. Cuando, cuando en los cursores, cuando en el mapa aquí
se active un botón de estos, entonces aquí va a recibir la señal, va a recibir este botón y suena. Y como recibe este botón, si nosotros vemos aquí, no sé si se pueda ver, déjenme ver si lo podemos ver así. Van a ver como si yo doy clic aquí, va a aparecer activado también este. Entonces cada vez que se activa un sonido, también se activa este, que es el que le dice por dónde, por qué ecualizador va a salir. Entonces fíjense, si yo le doy clic varias veces al mismo sonido, vamos a escuchar cómo sale por ecualizadores distintos. Por el 1, por el 3, en este caso otra vez por el 3, otra vez por el 1, y a ver si nos sale el 2. No, todavía no. Y está por el 2. Entonces, si se fijan, aunque saliera varias veces el mismo punto, tiene muchas posibilidades de que cada vez sea distinto, ¿no? Y sobre todo estos del principio no, pero los que siguen, además de que pueden salir por distintos ecualizadores, ¿no? Aquí es lo mismo. Si yo, bueno, tengo que ver el gate de este. Entonces, es este, perdón. Ven como también cambia de ecualizador. Pero además aquí, porque todavía no lo pongo, no lo prendo, pero va a cambiar además su velocidad de reproducción. O sea, es decir, además de que va a cambiar el ecualizador, puede hacerse cada vez más, por ejemplo, más lento. Ahí está el ejemplo, ¿no? Cómo se hace mucho más lento. Entonces, tenemos tanto el cambio de ecualizador y en este caso, no en todos, en los primeros no. Eso quiero, algunos sonidos quiero que suenen siempre a la velocidad original y otros sí van a sonar a distintas velocidades. Entonces la pieza está todavía en proceso, todavía no está terminada, pero ya si nosotros vemos la interacción de estos dos programas, a ver si lo podemos, no, perdón, aquí está. Si tengo aquí los dos programas, vamos a ver cómo empieza a construirse la pieza, ¿no? Vamos a ver información que proviene de este lado, que va a viajar hacia este. Se conecta mediante un protocolo que se llama OSC, que es parecido a MIDI, pero de hecho es más avanzado, probablemente es el que más se use de aquí en adelante, aunque bueno, MIDI sigue siendo útil para muchos propósitos. Vamos a ponerle play y ver qué sucede. Podemos también seguir, por ejemplo, a uno de los objetos.
podemos tener esta representación del... Aquí está toda la información que se está mandando, ¿no? Se fijan, es mucha información al mismo tiempo, pero el programa lo puede procesar sin problemas. De hecho, tiene que ver un poco como con la sensación de que nos estamos moviendo en este lugar, ¿no? Es un poco la idea de la pieza. Obviamente todavía hay cosas que resolver en el proceso. Todavía estoy trabajando en hacer más capas, en crear un proceso más interesante. Y de hecho el proyecto pasó de ser una pieza de un minuto a un proyecto que quiero llevar más allá y además que quiero tal vez trabajar como una instalación, ¿no? Por ejemplo, me gustaría mucho poder presentar esta pieza justo en esa sala, ¿no? Como para ver cómo el mismo sonido del lugar interactúa con el espacio donde fue originalmente hecho, pero ya haber sido manipulado, ¿no? Me gustaría hacer una versión multicanal, ¿no? Una versión que tenga más... esta versión es en estéreo, pero me gustaría hacer una versión que tuviera muchos más canales. Eh, y, y aunque aquí a lo mejor parece esto muy complicado y la idea es, bueno, si alguien está interesado puede explorarlo. Lamentablemente Max no es un software libre. Algo similar que se llama Pure Data que pueden utilizar también. Es muy similar en realidad. Pero bueno, más allá de, no estoy pidiendo a ustedes que usen este tipo de software. Más bien, un poco la idea es como una idea, como por ejemplo el tener un lugar que funciona de una manera y el asociarlo con una foto o con un tipo de referencia visual, cómo esto puede de alguna manera eh, como detonar ideas ya en el proceso musical, ¿no? Sobre lo que quiero hacer, ¿no? Aquí en realidad no es muy complicado lo que está sucediendo al sonido, ¿no? Es tres distintos ecualizadores, cambios de velocidad en la reproducción, eh, mayores o menores densidades de cuando, por ejemplo, aquí hay espacios donde hay menos densidad como este porque es un espacio más abierto, pero este era un espacio mucho más cerrado por los anaqueles, entonces hay más densidad, el sonido puede rebotar más, ¿no? Entonces, de alguna forma, son ideas muy simples, eh, aunque a lo mejor parezca que la realización es más elaborada, pero en realidad las ideas son muy simples. Y quisiera que a lo mejor pudiera servir como referencia para, para los proyectos que están utilizando. Entonces espero sus comentarios, espero, les digo otra vez, les reitero, la pieza todavía no está terminada en realidad. Hay muchas cosas que me gustaría probar todavía, pero está en proceso, ¿no? de ser, y como les dije, se convirtió más como en una especie de instalación, ¿no? Por algo que puede permanecer más tiempo, más que una pieza, ¿no? Porque este movimiento de los objetos que tenemos aquí podría continuar indefinidamente, ¿no? Y, y pues al final, muchas veces nosotros hacemos piezas que tratan de trasladar o traducir de cierto punto, en cierto punto, una idea de un terreno a otro, es decir, una idea de un terreno visual a un terreno auditivo o de un terreno literario a un terreno musical. Es una especie de traducción. Entonces, de alguna forma, lo que también quiero que vean aquí es como una idea, ¿no? Que es el espacio, que es la imagen con exposición prolongada,
puede ayudarnos, se puede traducir en términos musicales. Nunca va a ser literal porque, bueno, no se puede hacer. Es como tratar de traducir en un idioma, ¿no? De inglés a español. Se va a perder algo. También algo se gana, pero digamos, nunca se puede hacer exactamente el mismo mensaje, ¿no? Y menos, en este caso, cuando estamos hablando de artes visuales o artes sonoras, ¿no? Entonces, es solo como una forma en que a lo mejor puedan detonar sus ideas y decir, yo podría tal vez buscar algo así, a lo mejor en el concepto, ¿no? No tanto en el proceso de cómo lo hice, porque en realidad, repito, esto se pudo haber hecho solamente en un DAW, cortar, pegar, acomodar, etc. Pero para mí era importante esta idea del movimiento, el tomar como el gráfico, el mapa, el plano del lugar como un punto de partida para hacer la pieza, ¿no? Entonces, bueno, espero por favor ya algo de sus proyectos. Casi nadie me ha mandado nada, ningún avance. Y la idea es que construyan capas, que piensen la música también como un poco como en orquestación, es decir, puede ser unísono, es decir, una sola capa, pero también puede haber melodía y acompañamiento, pero también puede haber contrapunto, pero también puede haber distintos elementos, ¿no? Como lo vimos en orquestación, por ejemplo, de elemento A, elemento B y cómo el elemento B está hecho en varias capas. Lo mismo aplica aquí. O sea, ustedes pueden utilizar esas mismas ideas en sus trabajos electrónicos. Entonces, bueno, espero que haya sido eh, de su agrado la explicación, más allá de la pieza, no, la verdad, eh, aquí no es muy relevante, o bueno, puede ser relevante, pero no tiene que ser de su agrado necesariamente, no tiene que ser, no te tiene que gustar necesariamente la pieza, y no se trata de eso, de que me digan que si les gustó o no les gustó, más bien que observen un poco el proceso y cómo es que se me ocurrió esto, que pueda a lo mejor servirles a ustedes. Entonces, espero pronto ya escuchar un poco más de sus proyectos y bueno, nos vemos pronto.